Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de La Ciudad del Rol, un pequeño conversatorio informal que sea esto dentro de este servidor. Esta semana vamos a hablar acerca de la ambientación y nuestros participantes son Kenny, un máster de D&D Quinta. Preséntate a nuestros oyentes, por favor. Hola, buenas noches, soy Ken. Coat, que también es máster de Quinta. Muy buenas noches. Coke o mi nombre original, Sebastián. Un placer. También tenemos por aquí a Doku, que es máster de Mago de la Ascensión, Séptimo Mar y Paranoia. Saluda, por favor. Buenas noches, mi nombre es Sebastián, pero pueden decirme Doco, un gusto. Y finalmente tenemos a Jesus, que es máster de Mundo de Tinieblas, Aguelarre y La Llamada de Cthulhu. Hola. Ya, vamos a empezar con unas pequeñas preguntas, pero primero vamos a hacer una pequeña aclaración con respecto a qué nos vamos a referir con ambientación dentro de este podcast. Cuando hable de ambientación interna, nos vamos a referir al escenario de la partida, a en qué época y lugar está ubicada. Y cuando hablemos de ambientación externa, nos vamos a referir a las herramientas narrativas que estén siendo utilizadas para producir sensaciones en los jugadores. Vamos a partir con Kenny. Claro. Bueno, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿cómo sueles empezar a crear una ambientación interna? ¿Cómo suelen partir tus escenarios? Interna. Pues algo que primero tienes que pensar es como en qué momento histórico lo piensas poner en algo medieval, en algo feudal, en tiempos más como Grecia o demás. Obviamente creo que una de las mejores cosas para ambientarse para toda esta cuestión personalmente ha sido la historia misma, leer un poco de datos históricos de cómo funcionaban estas cosas, te da muchas herramientas y también dependiendo qué tanta magia exista en tu mundo, puedes crear artefactos mágicos que resuelvan muchas cosas, no sé, escobas mágicas que limpien solas o puertas mágicas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es importante pensar en qué tanta magia quieres en tu mundo y basarte un poco en lo que ya tiene la historia y magnificarlo y adecuarlo a la historia que quieres contar. Entiendo. ¿Tú sientes que de alguna forma la ambientación interna que tú tienes planeada para tu historia afecta a tu forma de narrarla? Definitivamente, creo que sí tiene mucho que ver en qué ambiente, porque también pasan diferentes cosas que puedes sentir, oír y utilizar esos sentidos de los jugadores para decir que pasa un caballero corriendo en un caballo y te salpica con lodo mientras la gente le aplaude o este tipo de cosas que sí tienes que tomar a consideración definitivamente para tu narrativa y esto afecta mucho más con los personajes no jugables con los cuales los jugadores puedan llegar a interactuar. Desde tu punto de vista, ¿qué consejos le darías a alguien para empezar a pasar esta ambientación interna ya a la externa? ¿Qué herramientas recomendarías para narrarla? Así como, por ejemplo, una herramienta online que a mí personalmente me ha acompañado en toda esta pelea de hacer mi campaña es OneDrive. Es una aplicación de Microsoft. Es cualquiera que tenga correo automáticamente tiene una cuenta en esa cosa.
Y esta te deja tomar notas muy libremente y seccionarlas y acomodar muy bien la información para tus partidas. Eh, para algunas personas es importante los mapas, para otras no, pero para los que sí lo son hay una página muy buena que se llama incarnate.com. En esta puedes hacer mapas es bastante intuitivo su uso y obviamente puedes hacer tanto mapas a pequeña o gran escala. Entonces, ese tipo de herramientas pueden ayudar también para ambientizar. Si estás en Discord, están los gloriosos bots de música que hasta el cansancio puedo decir que la música es una parte muy, muy, muy importante de la oh Dios, del ambiente de una sesión. Muchas gracias. Me alegraste un poquito el corazón con la mención a Internet. Porque yo he quemado mucho tiempo en esa página. Es ¿Cómo muy estás buena. por ahí? Sí, claro que sí. Ya vamos contigo, digamos. Em, ¿Por qué parte sueles empezar cuando haces el escenario de tus partidas? Bueno, cuando empiezo a desarrollar el escenario, eh, lo primero que trato es un boceto. Primero trato como de escribir una pequeña descripción de este escenario, ¿sí? Ya cuando tengo una descripción, me siento y lo leo una, dos, tres veces, ya para después pasar a la creación, digamos, en un mapa con alguna herramienta, ¿sí? Eh, Normalmente yo cuando hago este tipo de cosas es para ver qué es útil y qué simplemente es algo molesto y así evitar que los mapas o los escenarios, digamos, en los combates, no sean muy cargados, ¿sí? Así que yo empiezo es escribiendo. Antes de empezar a diseñar y a generar un mapa como tal, empiezo es escribiendo. Para mí eso es primordial, porque si no, luego uno se pierde porque uno le pueden llegar muchas ideas, uno puede tener muchos referentes y si uno no tiene claro lo que quiere, va uno y termina con un mapa pues cargadísimo, con varias criaturas o con cosas inútiles que la probabilidad de que los jugadores interactúen con esa taza específicamente eh, puede ser del 1%. Así que es mejor escribir. Yo inicio escribiendo qué es lo que quiero en el mapa y cómo lo quiero. Y ya después sí empiezo con, pues, la parte de diseñarlo y crearlo. Entiendo, tú partes por lo que vendría siendo como la Biblia de este escenario antes de pasar a los mapas. Em, Me interesa mucho eso que comentaste del orden. ¿Qué consejos darías tú para ordenarte, digamos, a la hora de hacer este proceso de escritura? Pues mira, desde lo más grande hasta lo más pequeño, ¿sí? Empezar con los detalles, digamos, el campo. ¿Qué clase de terreno quieres del campo? Ya cuando tienes eso, listo. ¿Qué edificaciones, qué objetos? Si una ciudad normalmente se encuentra en este campo, o un pueblo, o ya sea un campamento, o simplemente es un terreno árido, ¿sí? Ya después de los terrenos, las edificaciones, ya uno empieza como que, listo, ese es el tipo de persona que se encuentra normalmente en este entorno. Y ya pues uno empieza a hacer cada vez las cosas un poco más pequeñas. Ese es un orden, pues, que a mi parecer pues, puede ser muy útil. Otras personas pueden manejarlo totalmente diferente, empezar desde lo más pequeño hasta lo más grande. Ya eso depende mucho del gusto de las personas. Cada quien puede diseñar su propio orden, pero
pues a mi gusto, en este momento, pues yo inicio desde lo más grande hasta lo más pequeño. En base a esto que me acabas de contar, ¿qué herramientas sueles utilizar para darle forma a esta ambientación interna? Bueno, pues por el momento yo soy un máster muy nuevo, la verdad. Así que yo utilizo, digamos, para combates y este tipo de cosas, lo que hago es utilizar Roll20, que me permite interactuar mucho con pues, con los otros jugadores. Y ya por otro lado hay otra herramienta que utilizo para crear mapa como tal. En ese momento no tengo presente la herramienta, pero pues siéndote sincero lo he utilizado una o dos veces por el momento. La que sí he utilizado mucho para crear estos escenarios de combate o de mucha interacción es el Roll20, que permite subir, incluso permite subir, digamos, figuras que uno puede llegar a diseñar. Así que pues facilita un poco. Es una gran herramienta, realmente, sin duda. Muchas gracias por tu aporte y por ser tan sincero con el tema de que llevas poco en esto. Hay gente a la que le da cosita o que le cuesta admitir esas cosas. Ah, no. Doku, ¿estás ahí? Sí, cuéntame. Bueno, vamos con la ambientación interna. ¿Aló? Aló, discúlpame, no Se te me escucho. cortó. Te pregunté cómo sueles empezar a crear una ambientación. Bueno, por lo general siempre busco la época como adecuada, o sea, si es Séptimo Mar, intento ponerme en conquista, decadencia del Imperio Español o la Gran Naval inglesa. Y ya el mago, pues tipo contemporáneo, o sea, lo primero que ubico es el referente histórico de la época que quiero buscar y veo qué está moviendo el mundo en ese entonces, ¿sí? O sea, si es el oro, si son las especies, si es la tecnología o la información. Cuando ya tengo claro qué es lo que está moviendo el mundo y empiezo a ver como por qué rutas se mueve esto y qué implicaciones políticas o sociales tiene para interactuar con el resto del mundo. Lo que hago principalmente es bueno, ver qué está en tendencia, después armo el mundo como si fuera una caja negra y voy de macro a micro, poniendo reacciones, poniendo gente, poniendo países y activando una cosa a la vez, para así cuando un jugador llegue y quiera como interactuar con las cosas que no había pensado del mundo, tenga el simple hecho de un sistema de acción-reacción, para que las personas puedan interactuar a todo nivel con la creación de lo que es un mundo de rol. Me llama la atención como que mencionaste juntos a Mago de la Ascensión y Séptimo Mar, que son igual juegos muy distintos. ¿Sientes que cambia estas ambientaciones diferentes la forma en la que los narras? Uy, sí. O sea, en Séptimo Mar intento comportarme en época, de pronto hacer maquetas de voz en cuanto a los personajes o el país en el que están. Y a pesar de que el sistema de creación sea el mismo, los referentes históricos cambian totalmente los contenidos y el tipo de cosas que se pueden hacer. Entonces, si en Mago jugamos una especie de caja de arena en la que cualquier persona puede hacer lo que quiera con la realidad, en Séptimo Mar no tengo que tener tanto cuidado como con el minimalismo de cada uno de los detalles y cada uno del sistema, porque pues en Séptimo Mar estamos en una época en la que no se conocen muchas cosas y partimos del hecho de que todos tienen que ser buenos. ¿Qué herramientas sueles utilizar para darle forma a estas ambientaciones? Bueno, yo en cuanto al rol online, soy totalmente novato.
mis herramientas siempre han sido los libros, las citas, la música de época sobre todo. Tengo la suerte de pues, poder interpretar y orar dependiendo de las cosas y la situación, pero por lo general siempre he recurrido al papel y lápiz, la maquetación y la escultura, lo cual pues cuesta mucho trabajo en cuanto a este tipo de medios de comunicación. Sí, esas ya son herramientas mayores, por decirlo de alguna forma, y también un traspaso complicado en online. Bueno, muchas gracias, Goku. Sí, dale. Kisus. Ujú. Bueno, hola. Em, bueno, vamos a partir con la misma pregunta que de hecho ya la mayoría de tus compañeros. ¿Qué parte de la ambientación interna sueles hacer primero? Al momento de crear, lo primero siempre es la ciudad en la que se va a jugar. Uno tiene que tener en cuenta cómo se vive esa ciudad, o bueno, más que una ciudad, que el ambiente en general, donde se va a jugar la misma. Tener en cuenta un plano general para de dónde se va a dirigir. Y ya una vez hecho eso, se va a lo micro. Hay que empezar por lo macro e ir a lo micro. Eso estoy de acuerdo con mis compañeros. Comentaste que tú empezabas con la ciudad en la que se iba a empezar, pero luego hablaste también de ir de lo macro a lo micro. ¿Podrías como explayarte más en ese tema? Sí, sí. Este, primero yo siempre suelo ambientar orientado a una zona específica. No suelo agarrar zonas ampliamente grandes como países o continentes, sino que simplemente me oriento a ciudades o territorios determinados que no midan demasiado, que no marquen un plano demasiado extenso. Primero tanteo cómo es la ciudad, cuál es su esencia, cómo se comporta, cuál es su gobierno. Si no existe información en Internet, pues se inventa. Es más, es más difícil a veces, pero si en verdad quieres hacer la ambientación en esa ciudad, tendrás que hacerlo. De hecho, muchas veces, si cuando trabajas con Mundo de Tinieblas, te toca elegir ciudades que quieres narrar allí porque has escuchado cosas de esa ciudad o te gusta cómo es esa ciudad por las imágenes, etcétera, pero a la hora de investigar no hay mucho más, no hay mucho más que esas imágenes bonitas que te han enseñado. No hay una información extensa sobre ella, ni de su gobierno, ni de sus personas, ni de sus tradiciones, ni de su cultura, ni de su religión, etcétera. Este, sin embargo, no es el caso que pasa con ciudades más famosas como puede ser Nueva York, como puede ser Washington, como puede ser Bogotá, etcétera, que tienen informaciones más amplias de la misma. Eh, una vez yo hago la ciudad, que hago la investigación, paso a crear los personajes y con la ambientación que ya yo planifiqué de la ciudad, empiezo a integrar a los personajes a cada sector que ya yo tenía determinado. Después de los personajes se plantean las relaciones que hay entre los mismos, cuál es la trama que va a tratar la partida, cuál es el arco argumental principal, y después se crea como los enemigos, los pequeños detalles, etcétera. De hecho, aquí voy a hacer una pequeña publicidad, pero es que el video es muy bueno. Aquellas personas que estén en el mundo de tinieblas y quieren empezar a crear partidas sandbox o partidas urbanas, en Web Vampiro, un canal y una página web y también un canal de YouTube, pueden encontrar en el canal de YouTube un video el cual se llama, creo, cómo crear un sandbox. Pueden meterse allí y ver el video, es muy bueno y les puede dar una muy buena estructura la cual seguir para crear sus partidas.
Además de ese video en particular, ¿qué otras herramientas aconsejarías utilizar a la hora de crear esta ambientación? Yo recomendaría, yo en lo personal uso Word, el programa de Microsoft, y allí escribo y voy organizando todo, estructurando por capítulo la estructura de la crónica. Obviamente, estos trabajos tardan un tiempo y se hacen cuando quieres que una partida tenga una larga duración o sea un proyecto grande. Para partidas pequeñas, obviamente, esto no aplica, sino que el trabajo es mucho más reducido. Pero sí, trabajar con Word puede ser de mucha ayuda a la hora de organizarse, de estructurar un poco las cosas poco a poco a medida que la vas escribiendo. Otro consejo que doy yo es irse mucho, al momento que uno tenga una duda sobre una cosa, algo que no esté claro, aconsejo mucho irse a comunidades roleras donde tú sepas que se juega ese juego que tú estés intentando ambientar. Como puede ser Vampiro, anda a un grupo de Vampiro la Mascarada en Facebook, un grupo de rol en general y pregunta si te pueden responder algo de Vampiro y pregunta eso. Puedes preguntar, por ejemplo, miren, ¿ustedes creen que un Nosferatu pueda vivir dentro de un árbol en el medio del Central Park? Por esto y aquello, y que ellos te digan, sí, es una buena idea, tal, o deberías meter esto, aquello, ayuda mucho. También hay otras páginas como, por lo menos orientado a Mundo de Tinieblas, como lo podría ser Vampiro CL, Web Vampiro, y páginas por el estilo que cuentan con foros bastante amplios donde se hablan diferentes temas, los cuales puedes consultar y leer y te pueden dar bastantes ideas, bastante inspiración y bastante orientación también. Y tú también puedes hacer preguntas, puedes abrir posts y preguntar exactamente qué es lo que quieres. Eh, para Aquelarre también hay muchos foros, principalmente en Facebook también existe una página oficial de Aquelarre, donde participa Ricardo Ibáñez, su creador y los colaboradores, y puedes preguntar allí cosas que en la ambientación medieval, una ambientación medieval tan realista como es Aquelarre, a veces se necesita preguntar, en especial cuando eres latinoamericano y no eres autóctono de España y tienes que preguntar ese tipo de cosas, ¿no? Porque a ti no te enseñan en bachillerato la historia de España a detalle. Entonces, ir a preguntar a esos grupos oficiales donde Ricardo Ibáñez, historiador, y muchos de sus colaboradores también son historiadores, ayuda mucho, te dan bastante ayuda si es que tú quieres hacer una partida realista, ¿no? Porque también siempre, chicos, está la opción de inventarse todo, que son libres, no porque su partida no sea realista o fiel históricamente a la realidad, significa que esa partida será mala. Yo he jugado partidas las cuales no son del todo fieles a la historia, ni siquiera fieles a la realidad de la ciudad actual, y son muy, muy buenas. Entonces, todo depende de lo que ustedes quieran, pero este tipo de cosas, consultar reglas, etcétera, recomiendo mucho ir a las comunidades del mismo juego. Muchas gracias por tu aporte, Jesús. Aquí ya entraríamos a la segunda etapa del podcast, que vendría siendo ya una discusión, un duelo a muerte con cuchillos entre todos ustedes, porque hasta el momento nos hemos centrado en el escenario de nuestras historias o de nuestras partidas, pero en esta segunda parte me gustaría escucharlos conversar ya de las herramientas de inmersión que ustedes utilizan durante sus partidas, cómo narran ustedes, cómo meten a sus jugadores en el ambiente de estas historias que están contando. Mm, ¿Aló? Pero esto se me cayó. creo que es una pregunta general. Sí, era una pregunta general. Este,
Bueno, para ir partiendo un poco, abriendo un poco el debate, aquí en general, yo creo que primero es muy importante que para que alguien logre un grado importante de inmersión en sus jugadores, primero, o sea, como máster, logre un grado de inmersión en sus jugadores, debe primero el mismo máster, estar inmerso en la ambientación. Una vez el máster esté inmerso en su propia ambientación, ya sea con ayuda de música, con la propia historia que he inventado, le será muchísimo más fácil transmitirle esta inmersión a sus compañeros, a sus jugadores. Sí, así mismo algo que yo también podría recomendar mucho es el usar el efecto narrativo de la voz, o sea, no decir, te caíste a tal lado, sino y de pronto sientes como el suelo se pierde y comienzas a caer rápidamente. Estos momentos que requieren que hables aceleradamente también es parte es como una herramienta básica que puede usar cualquier persona. Ahí concuerdo Ujú. contigo. O sea, lo importante siempre es cambiar el tono, intentar cambiar la voz, la velocidad y el volumen de cada una de las palabras que se dicen para que la gente sienta o la angustia o la calma o la intención que quieres transmitir con tus palabras. Por otro lado, apoyando la noción de Kenny de como describir las cosas de una manera diferente, ser más detallado. Y es, digamos, un trabajo difícil porque a mí me ha costado y es saber cuándo se puede hacer y cuándo no. Hay momentos donde puede ser muy redundante una descripción y hace que tus jugadores se pierdan un poco, se distraigan, como que, ok, no era muy importante, pero chévere. Pero hay otros momentos en los que simplemente tienes que dejarlo fluir, o sea, tienes que empezar a describir cada detalle, las gotas, como si es un ambiente lloviendo, tienes que empezar con el aroma, las esencias, el tacto de las gotas, el sonido de estas, con la armadura de los jugadores, el sonido que estas hacen al golpear y asimismo la respiración agitada porque estos jugadores venían corriendo, persiguiendo a una manada de criaturas o algo. O sea, es saber jugar como con esas descripciones para que tus jugadores se sientan como que, oh, mierda, estamos muy dentro de esto y no empiecen ya a hacer como metarrol o a dispersarse, ¿sí? O sea, es saber en qué momento se deben hacer este tipo de descripciones detalladas, porque puede ser un arma de doble filo, ¿sí? ¿Tienen alguno de ustedes una anécdota o algún recuerdo de una partida en la que esta inmersión haya salido muy bien o muy mal? Como describe, creo que puede salir esta arma de doble filo. Bueno, yo te comento una, no tanto como máster en ese momento, sino como jugador, que yo siento que tuve una inmersión tal en la partida que simplemente me volé y terminé siendo otros. Y fue en una partida con el máster Julián en Llamada de Cthulhu. Mi personaje se había vuelto loco y estaba poseído por un libro maldito. Empecé a hacer esta descripción detallada sobre mi personaje, lo que yo estaba sintiendo como tal, y asimismo empezaba a mezclar no solo lo que sentía como en tercera persona, sino también que empezaba a narrar de mi propio ser lo que yo estaba haciendo. La risa, las emociones, incluso hacía los gestos, a pesar de estar, digamos, en llamada y no presente. Este efecto llevó a que los otros miembros empezaran también a hacer como lo mismo y empezara una descripción, digamos, fue un efecto dominó. Empecé yo y los demás empezaron ta, 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 ta. Y digamos, los demás llegaron hasta cierto punto que
fue casi al final de la partida, pero todos terminamos de cierta manera satisfechos y contentos con el resultado, a pesar de que no fue muy positivo para algunos, porque se disfrutó mucho el momento. O sea, dejamos de estar o de pensar en el juego y empezamos fue a vivirlo como tal, el momento y la escena en la que íbamos. Doku, ¿tú tienes alguna anécdota como la que acaba de contar Yo nuestro compañero aquí tengo una presente? como jugador y una como máster. Pienso que como máster la más apropiada, pues nosotros llevamos casi 4 años jugando Séptimo Mar. Y en un punto, o sea, en una aventura hecha a guión a uno de los personajes, como por su búsqueda elemental, introduje un personaje que servía como guía en cuanto a cierta zona del mar de los monstruos. El personaje pues se empezó a interpretar de maneras muy cálidas y como que todos los jugadores le ganaban aprecio. Y en el momento en el que pues el personaje logra como su cometido y muere argumentalmente, la descripción fue hiper detallada, con un tono trágico, muy pausado. Y en el momento en el que acabé la escena, mi jugadora principal, que interpreta a una chica castellana, se puso a llorar desconsolada. Y jugamos con el hermano de él y con otras personas y todos se quedaron como callados con los ojos aguados y nos tocó pausar la sesión en ese momento, porque pues estábamos todos tan metidos como en la historia y en la narrativa que no nos permitió continuar, como si hubiéramos estado de luto. Y la otra que comentaste que tenía. ¿Disculpa? No, nada, es que porque te entendí mal, sorry. Jesús, ¿estás por ahí? Sí, bueno, yo creo que la anécdota donde más inmerso estuve, la verdad es que yo no he jugado demasiado, yo he sido más que todo máster, entonces como jugador no he tenido, bueno, creo que sí en un momento, pero la inmersión no sé, bueno, cabe destacar que en esa ocasión la inmersión la cual yo tuve no se vio tan afectada o no se vio tan originada por el empeño del máster, sino por el mismo empeño mío con el propio personaje, al cual le dediqué mucho y al cual le tenía mucho cariño. Era un personaje de Aquelarre, el cual era un sacerdote, el cual yo había, se podría decir que como me sabía el manual, me sabía un poco la ambientación, lo había hecho de tal forma en que ese personaje estaba muy desbalanceado en la crónica. Sin embargo, yo sabía que si ese personaje iba a romper la partida, eran mis primeros pasos en el rol. Yo no sabía que era malo romper partida, así que me disculpo. Tenía que interpretarlo muy bien, pues si iba a romper la partida va a ser por medio de la interpretación. Ese motivo me inspiró a mí a interpretar muy bien el personaje. Eh, Cité muchas veces a la Biblia, me comporté como todo un sacerdote y estuve muy, muy inmerso en el personaje, tanto que mis compañeros también se impresionaron debido al nivel de inmersión que yo tenía. Y bueno, yo creo que esa es la anécdota como jugador. Como máster, eh, también he vivido ciertos niveles de inmersión por mí mismo, para así como dije anteriormente, con más naturalidad, ofrecerle inmersión a mis jugadores, pero no es nada que se pueda describir así fácilmente, es algo mucho más abstracto. Entonces, esas anécdotas serán para otro día. Bueno, esperemos que algún día podamos escuchar una de esas anécdotas en el podcast. Vayamos ya cerrando con la anécdota que nos pueda contar Kenny, si es que
por ahí escuchándome? Sí, aquí estoy. Oye, yo creo que la mejor experiencia que llegué a tener fue una vez que hice una one shot, de las primeras one shot que hice, y le eché así como todo el corazón y todo, y me pasé horas escribiendo la introducción y demás. Y, y la manera en que me agradó todo eso fue que los jugadores sí les fue agradando todo eso, y varios así como que decían, wow, no, está muy padre la descripción y todo eso. Y eso como máster pues hace que le quiera seguir echando ganas, ¿no? La peor, por otro lado, yo creo que ha sido una vez que los puse a viajar en un desierto por horas y días. Y para la segunda sesión, así como todo el mundo estaba durmiéndose y así, y era así como, no, y ven esto, y esto, y esto, y esto. Chicos, chicos, y me queda así como 20 segundos hasta que alguien, sí, sí, hacemos esto. Y ya. Entonces, eso yo creo que en medida es también culpa del máster. El máster tiene que echarle más ganas y meter más cosas para que los jugadores siempre estén atentos con lo que esté pasando y la información que se está dando. Entonces, esa yo creo que sería mi mejor y peor experiencia. Muchas gracias por compartirla y ya estamos más o menos en la hora del final del podcast, así que comencemos a despedirnos de nuestros queridos oyentes que están ahí presentes y aquellos que nos van a escuchar por otras vías. Muchas gracias, Black. Que tengas una excelente noche. Muchas gracias. Igualmente, lo mismo que dijo Kenny, excelentes noches para todos. Igualmente me despido y que tengan una agradable tarde, noche o día, que lo disfruten demasiado. Hasta luego. Muchas gracias, Black, fue todo un gusto. Espero que el espacio siga así. Buena suerte. Muchas gracias a todos ustedes por participar y muchas gracias a nuestro público por estar aquí escuchándonos. Que tengan todos un muy buen día o una muy buena noche.